Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Bien, y usted y yo vamos a la Escritura. Quiero pedirle de favor que me acompañe a la tercera carta del apóstol Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, porque uno tiene verso 1 al 4. Vamos a estar leyendo ahí ese pasaje. Tercera carta del apóstol Juan. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 4. Cuando usted lo tenga, hermano, dice un amén fuerte. Eso, ahí está bien. El anciano, oiga esto, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Como usted habrá notado, hermano, en la Biblia, algunas cartas de los apóstoles estaban dirigidas a iglesias enteras. El apóstol Pablo enviando carta a Corintios, a Tesalónica, a los de Colosa, a los de Filipos, cartas enviadas a iglesias. Pero también los apóstoles escribieron cartas personales, algunas de carácter ministeriales, como por ejemplo Pablo le escribió a Timoteo, y usted encuentra primera y segunda carta de Timoteo, carta a Tito, otro ministro también. Pero esta carta es una carta breve, corta, pequeña, un solo capítulo. Pero en esta carta el apóstol Juan, aunque no dice primera o tercera de Gayo, no dice así, porque no pusieron el nombre de a quién fue dirigida, sino quién le escribió. La tercera carta del apóstol Juan, enviada a un hombre llamado Gayo, que aunque usted y yo entendemos Gayo como otra cosa, ¿eh? Gayo en el tiempo de los judíos era un nombre muy común en Roma, porque es un nombre romano. Y es a él a quien el apóstol Juan le escribe esta carta. Y me llama la atención que el apóstol Juan resalta en esta carta una palabra. La palabra clave en toda esta carta es la palabra verdad. Y dice, a Gayo, a quien yo amo, y lo amo en la verdad, dice, primera vez. Y después dice más adelante, yo me gozo con los que andan en la verdad. Y en esa carta aparece la palabra verdad por lo menos 7 veces, porque esa es la clave de la carta. El anhelo del apóstol Juan era que los hijos espirituales pudieran ser prosperados en lo espiritual, en lo moral y en lo material. Por eso dice, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. ¿Qué padre aquí, un padre espiritual, pero qué padre no desea que sus hijos sean prosperados? Todos los padres que tienen hijos o tenemos hijos, deseamos que nuestros hijos sean prosperados. Por supuesto, ahora que nosotros conocemos lo espiritual, no solamente que sean prosperados en lo material, sino también en lo espiritual. Deseamos que nuestros hijos y nuestras hijas
tengan una buena comunión con Dios, caminen en la verdad del Señor, abracen la fe en Jesucristo y por supuesto que al final de la jornada sus vidas sean salvas y puedan ir con el Señor por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos deseamos eso para nuestros hijos? Eso es lo que desea el apóstol Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado. Pero lo que me interesa que usted vea es que el apóstol Juan recalca que esa prosperidad viene cuando se camina en la verdad. No hay prosperidad verdadera sino en la verdad de Dios. No hay prosperidad realmente íntegra, completa, abundante, sino en la verdad del Señor. Por eso Él dice, en esto me gozo, en ver que mis hijos, hablando espiritualmente, en ver que mis hijos caminan en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme mostrarle que en esta carta el apóstol Juan hace referencia de 3 personajes, 3 hombres. Y esos 3 hombres representan la manera en que Dios quiere que nosotros caminemos. Él menciona 3 hombres, acompáñenme por favor, y de esos 3 personajes vamos a entresacar el estudio de hoy. El primero es Gayo, que está en el verso 5 al 8. El segundo es Diótrefes, que está en el versículo 9 y 10. Y el tercero es uno llamado Demetrio, que está en el versículo 11 y 12. Y la carta termina en el versículo 14. Fíjense. Entonces hay tres hombres ahí. La carta habla de 3 personajes. Y los 3 personajes nos pueden enseñar a nosotros cómo vivir el evangelio o cómo no vivir el evangelio. Porque el apóstol Juan está hablando de discípulos que caminan en la verdad. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos queremos caminar en la verdad? ¿Cuántos queremos caminar en la verdad, hermano? Yo quiero ser hallado en la verdad. Porque ser hallado en otra posición, hermano, nos puede costar la vida espiritual. Y entonces viene el apóstol Juan y nos habla de estos 3. Leamos por favor el versículo 5 al 8, donde está el primer personaje llamado Gayo. Acompáñenme por favor. Versículos 5 al 8 de tercera de Juan. Dice: amado, oiga esto, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él y sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos. Otra vez, ¿con qué? Con la verdad. Note por favor, hermano, que en toda la carta usted va a oír esa palabra verdad. La clave de esa carta es la verdad. Pero veamos el primer personaje. El nombre de Gayo significa hombre de la tierra. Eso es lo que significa, hombre de la tierra. Pero lo impactante de este hombre llamado Gayo es que era un hombre servicial. Un hombre de hecho hospedador, porque resulta que aquellos a los que el apóstol Juan enviaba como misioneros, Gayo se encargaba de recibirlos con gozo, atenderlos y preparar
su viaje hacia otro lugar donde fuera predicado el evangelio de Jesucristo. Y entonces el apóstol Juan resalta la manera en que él se conduce. Dice: amado, fielmente te conduces. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo oímos la palabra fielmente te conduces, lo primero que se le viene a la mente es un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre que su conducta era un hombre intachable. Hermano, usted y yo debemos conducirnos íntegramente y debemos conducirnos fielmente en la iglesia nada más o en todo lugar donde estemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Dónde el Señor quiere que usted y yo nos conduzcamos fielmente? ¿Solo en la iglesia? ¿O cuando estamos allá afuera, el Señor requiere de nosotros fidelidad? En los trabajos, Dios quiere que seamos fieles. En la casa, Dios quiere que seamos fieles. En el lugar donde nos movamos, Dios quiere que seamos fieles. Y entonces viene el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y resalta de este hombre llamado Gayo la fidelidad en que se conduce. Los hombres de verdad o las mujeres de verdad aprenden a conducirse fielmente delante de Dios. Pero no solamente eso, sino que se vuelven servidores de los demás, dice. Porque el versículo, si me acompaña una vez más al versículo 5, dice: fielmente te conduces, dice, cuando prestas algún servicio. Eso quiere decir que el hermano Gayo de esta iglesia había aprendido a ser un hombre de servicio. No dice la Biblia que el Señor vino a enseñarnos a que fuéramos gente servidora. Jesús dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note por favor, hermano, note por favor que las características de este hombre: era fiel en su manera de conducirse, era servicial, era hospedador. La Biblia nos enseña que algunos que hospedaron, está hablando de aquellos que hospedaban misioneros, que hospedaban hombres que llevaban el mensaje de Dios. Hebreos dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice. Fíjese, acompáñeme a verlo porque de repente usted no lo había visto. Hebreos capítulo 13 verso 2, y no pierda la tercera carta de Juan, porque vamos a volver ahí. Hebreos capítulo 13 versículo 2. ¿Lo tiene, hermano? Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Fíjese, hermano, que por supuesto está hablando de el apóstol está hablando de lo hospitalario que deberían de ser los creyentes con aquellos que llevaban el mensaje de Jesucristo. Usted recuerda que la manera en que antes se llevaba el mensaje de Jesucristo era caminando mucho o cabalgando mucho por las ciudades. Recorrían grandes distancias a pie y, si le fue bien, en burro. Si le fue bien. Si no, era a pie todo el camino. Entonces lo que hacían los evangelistas, los que llevaban el mensaje, es que a la ciudad donde llegaban buscaban algún hermanos de la iglesia, y se hospedaban con ellos. Estos hermanos los hospedaban, los atendían, y cuando era el momento de partir, partían y los atendían hasta
hasta en su salida. Quizás le preparaban comida, quizás le preparaban qué llevar para el viaje. Pero lo que me llama la atención es que eso era tan común entre el pueblo cristiano que algunos, sin saberlo en algún momento, a quienes hospedaron fueron a puros ángeles, hermano. ¿Usted se imagina hospedar un ángel? ¿Cómo ha de ser la cosa, hermano? Hospedar un ángel, ¿cómo ha de ser eso? Ha de ser algo serio, porque el Señor, por ejemplo, a los ministros les dijo: en cada lugar donde los hospeden, dejen paz ahí, dijo. Oren porque en ese lugar quede la paz del Señor. Y eso era lo que hacían los ministros, los evangelistas. Los hospedaban en un lugar, les abrían las puertas para hospedarse en un lugar, y no se iban sin antes dejar paz, es decir, dejar alguna bendición de Dios en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Yo diría, fíjese, hermano, que quizás usted y yo no seamos ángeles, ¿verdad? O quizás usted diría: hermano, pero yo no soy ministro. Pero en algún lugar donde lo hospeden, usted debería dejar paz en ese lugar, no dejar pleito. Aleluya. Míreme para acá, hermano. No dejar disgusto, no dejar aflicción, no dejar angustia. No, debería uno dejar paz. El portador de la presencia de Dios, alguien que lleva la presencia de Dios, y como ya lo hemos visto en la Escritura, cada uno de nosotros somos portadores de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo ¿y qué? Y morada del Espíritu Santo. De tal manera que todos somos portadores de la presencia de Dios. Entonces, usted y yo, si somos hospedados en algún lugar, tenemos el deber, oiga esto, tenemos la tarea de dejar paz en ese lugar, de dejar bendición. A eso nos ha llamado Dios. Y eso era lo que hacía Gayo. Recibía a los hermanos, los atendía, y hermano, a saber cuántas experiencias el Señor le habrá permitido tener a este hermano Gayo, que era tan servicial en el hospedar. Pero no solamente eso, ya vimos que se conducía fielmente, número uno, que además era un buen servidor. Pero mire que más, hermano, ahí en el versículo 5 y 6, por favor, dice: fielmente te conduces. Estoy en la tercera carta de Juan. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y oiga esto: los cuales, el verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de ¿qué, hermano? De tu amor. Tercer característica del hermano Gayo: era un hombre lleno de amor. Era un hombre servicial, pero lo que hacía en el servicio lo hacía con amor. Usted y yo sabemos, hermano, que se pueden hacer las cosas aunque sean buenas, pero se pueden hacer bravo, ¿va? Aleluya. Como cuando los niños son enviados a hacer una tarea y los niños van refunfuñando, hermano, en el camino: solo a mí me mandan y yo no quiero hacer esto, y porque a mí, que no, y van diciendo una gran cantaleta en el camino. En el cristianismo se pueden hacer cosas buenas, pero refunfuñando también. Solo a mí me exponen a servir, aleluya. Solo a mí me mandan, solo a mí me toca, y yo por qué, y yo por qué tengo que ayudar, refunfuñando. Pero el hermano Gayo no era así. El hermano Gayo servía, pero servía con amor. La tercera característica del hermano Gayo, que es un discípulo de la verdad. Porque esto es lo importante. De los discípulos que estamos hablando,
son aquellos discípulos a los que Juan les llama amados en la verdad. Fielmente te conduces, caminas en la verdad. De esos discípulos estamos hablando. Ahora, ¿será que Dios quiere que usted y yo seamos gente así, hermano? Yo creo que sí. Yo creo que Dios desea que usted y yo aprendamos a ser gente servicial, a ser gente que fielmente se conduce en todos lados. No importa dónde se encuentre, usted y yo no nos comportamos bien en la iglesia, nos comportamos bien en todos lados, porque el cristiano es cristiano en todos lados. Aleluya. Por eso se porta o se comporta uno como el Señor quiere. Pero además nos habla de un servicio en amor. Mire lo que dice el mismo apóstol Juan, en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. El amor de este hermano Gayo también fue recomendado en la primera carta del apóstol Juan, y fue recomendado a todos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice: hijitos míos, ¿qué dice, hermano? No amemos de palabra ni de lengua. Aleluya. ¿Sino de qué? De hecho. ¿Y qué? Otra vez, verdad. Y en verdad. La verdad es la clave. Por eso la Biblia dice: y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libres. Usted y yo somos llamados a vivir un evangelio verdadero. Usted y yo somos llamados a vivir un cristianismo de verdad. Usted y yo somos llamados a vivir un cristianismo que se encamina en la verdad del Señor, que se conduce. Eso agradaba al apóstol Juan cuando dice: yo me gozo de ver que mis hijos caminan en la verdad. Y una verdad es que Gayo amaba, pero amaba verdaderamente. No de palabra, no de lengua, como decir de diente a labio, ¿ah? No, sí dice que amaba, hermano, amaba en verdad. Ahora, no solo el apóstol Juan reitera eso, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos llama a una vida de amor entre los unos y los otros. El cristiano verdadero aprende a amar primero a Dios con todo su corazón, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y aquí viene una verdad tremenda, fíjese, hermano, porque es imposible amar a tu hermano si no amas a Dios. Es imposible. En realidad, la falta de poder amar al prójimo es debido a que nos hace falta amar a Dios. Esa es la realidad. Cuando no podemos amar a nuestro prójimo, cuando no podemos amar a nuestro hermano, en realidad la causa no es otra cosa más que la falta de nuestro amor por Dios. Porque cuando amamos a Dios, entonces vamos a poder amar a cualquiera, hermano. De veras. Alguien dijo, hablando acerca del matrimonio, y a mí me pareció, de veras me pareció atinadísimo la sugerencia y el consejo. Dice: ¿cómo puede pedirle uno que un hombre o que una mujer sean fieles en el matrimonio si no eres fiel a Dios? Aleluya. ¿Sí me entendió eso? ¿Cómo va a ser un hombre fiel a la esposa o una mujer va a ser fiel al esposo si no puede ser fiel a Dios? Porque la esencia de la fidelidad es Dios. Cuando aprendes a amar a Dios, vas a poder amar a cualquiera. Si eres fiel a Dios, vas a ser fiel con cualquier persona.
vas a ser verdadero, vas a ser íntegro, vas a ser sincero, vas a ser justo. ¿Por qué? Porque estás siendo fiel a Dios. Si usted ve a Gallo, el apóstol Juan dice: este hombre llamado Gallo es fiel, se conduce con fidelidad y es un hombre amoroso. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, porque era fiel con Dios. Esos son los discípulos de verdad. Pero veamos un segundo personaje. El segundo personaje que aparece en esa pequeña carta de la tercera carta de Juan. Voy a hablar de Demetrio primero. Demetrio es el último que aparece, pero voy a hablar de él porque hay una diferencia entre estos dos y Diótrefes, que lo vamos a dejar por último. Demetrio lo vamos a ver en el versículo 11 al versículo 12. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Estoy en la tercera carta de Juan, verso 11, y dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos, oiga esta expresión, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio, ¿sabe qué significa Demetrio? Significa tierra fructífera. Eso significa Demetrio, tierra fructífera. El verdadero creyente, el discípulo de la verdad, es una tierra fructífera en las manos de Dios. Este Demetrio es como aquel de la palabra que dice que la semilla cayó en buena tierra. ¿Se acuerda? Aquella parábola de la semilla donde siembra en tierra dura, en tierra con piedras, en tierra con espinos y tierra fructífera. 4 tipos de tierra. Pero este hombre Demetrio se llamaba tierra fructífera, y no es para menos. El apóstol Juan está dando testimonio de él y dice: todos dan buen testimonio de Demetrio. Y no solo todos, sino la verdad misma da testimonio. Y oiga qué más, y dice: y nosotros damos testimonio de él. Hay una triple bendición de testimonio. Lo que dicen todos, lo que dice Demetrio en caminar en la verdad, y lo que decía el apóstol. Una triple testimonio de la manera de caminar de Demetrio. Ahora, por favor, hermano, los que caminan en la verdad deben de tener buen testimonio delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El apóstol Isauro, hermano Isauro, siempre nos ha comentado mucho el oír, aprender a oír qué dice la gente de nosotros, porque de repente puede decir cosas que no son agradables. Y si son verdad lo que está diciendo la gente, pues tratemos de cambiar nuestra vida a lo que la palabra dice. Si están diciendo mentiras, no se preocupe por eso, hermano. Eso déjelo en el olvido. La Biblia dice: bienaventurado eres si por la causa del Señor eres bienaventurado, por si eres vituperado por la gente. Si la gente está mintiendo de usted, no se preocupe. Pero si la gente está diciendo una verdad de algo que necesitamos cambiar, cambiémosla. Busquemos la ayuda en la presencia del Señor y digámosle: Señor, hay áreas que todavía necesito cambiar, sí. Hay áreas que necesito ser renovado, sí. Hay áreas en las que el Señor tiene que trabajar en mi vida, sí. Hay áreas en las que tengo que aprender a cambiar mi manera de caminar, sí. Todos
tenemos pies de barros, hermano. Todos tenemos pies que de repente no está caminando en la verdad. Vayamos a la palabra, vayamos a la escritura y digámosle: Señor, nosotros, todos los que estamos aquí, no somos perfectos. ¿O habrá hoy algún perfecto aquí? Aleluya. Yo creo que nadie, ¿va? Pero ¿qué debemos hacer? Corramos a la presencia de Dios para que nuestra vida cada día se vaya perfeccionando en la presencia del Dios de los cielos. Y haya un momento en que, al igual que el apóstol Juan está dando testimonio de Demetrio, que Dios o las personas o un apóstol o un ministro dé testimonio de nuestra vida, de nuestro caminar en Cristo Jesús. Acompáñame en la escritura y vea conmigo, por favor, en Marcos capítulo 4, versículo 20. Habla acerca de la tierra fructífera, porque Demetrio significa tierra fructífera. ¿Cuántos queremos ser tierra fructífera? Mire hermano, los que son tierra fructífera, mire lo que sucede en ellos. Marcos capítulo 4, versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. ¿Y qué dice, hermano? Y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En otras palabras, la tierra fructífera siempre está dando frutos, siempre. La tierra fructífera nunca deja de dar frutos. Pero por supuesto la tierra árida sí. La tierra con espinos sí. La tierra con piedra, apenas salió la plantita, pero vino el sol y quemó sus raíces porque no se habían profundizado en la tierra. Se quemó la plantita. El espino, la plantita se ahogó. Los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo afanaron y quemaron, ahogaron la plantita que Dios, o la semilla que el Señor había sembrado. Y ya no se diga la semilla que cayó en tierra dura, ¿va? Nunca entró en la tierra, nunca penetró. Vinieron las aves del campo, tomaron la semilla y se la llevaron. No logró dar fruto. Pero oiga esto: la tierra fructífera siempre da fruto, aunque sea el 30, aunque sea el 60, y por supuesto mejor si es al 100, ¿verdad? Mejor si es al 100%. Pero la tierra fructífera siempre está dando fruto. Y esto es lo que el Señor quiere de nuestra vida, hermano. Dios quiere que usted y yo seamos cristianos que siempre están dando fruto. ¿No se acuerda lo que dice el Salmo capítulo 1? Donde dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Eso quiere decir que no importa que llegó el verano. Usted sabe que hoy que viene ya vino el verano y estamos preparándonos para entrar al invierno. Las hojas de los árboles ya lo saben, hermano. Ya se están preparando. Los árboles ya se están preparando. Ya se van a empezar a secar. Con el otoño se secan, se caen y se preparan para el invierno. Porque en el invierno, ¿qué es lo que da fruto? Muy pocas, quizás habrá algún árbol que deba, pero la mayoría de árboles en el frío, cuando neva, cuando hay hielo, no dan fruto. Pero este árbol de Dios, los árboles de Dios dan fruto en todo tiempo. No importa que les haya llegado el invierno, no importa que les haya llegado, hermano, el tiempo duro, el tiempo de crisis, el tiempo de dificultad. Los árboles de Dios siempre dan fruto, aunque sea el 30, pero dan. ¿Cuántos dicen amén? Demetrio nos enseña a caminar
dando frutos, siendo testimonio para los demás. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos un versículo más para seguir avanzando. Mire lo que dice el Salmo capítulo 34, versículos 13 y 14. Todos daban buen testimonio, dice la Biblia de Demetrio. Todos daban buen testimonio. Dice el Salmo 34, versos 13 y 14, un buen consejo para nosotros los que estamos caminando en este tiempo. Oiga lo que dice el verso 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y ¿qué? Y síguela. Fíjese que en 2 versículos, hermano, en 2 versículos hay por lo menos 6 recomendaciones. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz. ¿Y qué, hermano? Quiere decir entonces que la paz no es solo un momento, no es un tiempo momentáneo en el que nos sintamos en paz. Debemos seguir la paz. Debemos tratar de vivir en esa paz todos los días. La paz no es un momento de tranquilidad nada más. La paz es, hermano, es el estado en que el creyente debe de vivir por la gracia del Señor. Llueve, relampaguee, tiemble, haya incendios, haya ¿qué? Aquí con nosotros huracanes. Debemos de buscar y seguir la paz, porque la paz no es un momento de tranquilidad. La paz es la seguridad y la confianza que tiene el cristiano de estar bajo la sombra poderosa de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. No sé si me di a entender. ¿Me di a entender, hermano? Muchas veces uno dice, es que yo necesito paz, pero se está refiriendo a un rato de tranquilidad, a un momento de tranquilidad, a un momento donde los niños no griten, aleluya, a un momento donde nadie esté hablando, nadie esté gritando, a un momento de descanso. A eso le llamamos paz. Pero la verdad es que la paz es la confianza y la seguridad de estar bajo la mano poderosa de Dios. Eso es paz. Porque no importa que esté lloviendo afuera, no importa que esté relampagueando, no importa que la barca parezca que se va a hundir, usted y yo tenemos paz porque estamos acobijados bajo la sombra de Dios. Eso es verdaderamente paz. A eso es que la Biblia dice: buscad la paz y seguidla. Ahora, los otros consejos son sumamente importantes, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros algo que decimos nos trae conflicto? Sobre todo si es una mentira o es un engaño, nos va a traer conflictos espirituales. Pero bueno, veamos el tercer personaje. Veamos el tercer personaje. Diótrefes. Está en el verso 9 y en el verso 10. Diótrefes. Este es el tercer personaje que aparece en la carta. Dice la escritura, versos 9 y 10 de tercera de Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Se da cuenta usted, hermano, de la gran diferencia de los dos primeros personajes
de este personaje. Son totalmente contrarios. Totalmente contrarios. Aquellos caminan con buen testimonio, aquellos aman, aquellos sirven, aquellos hospedan, aquellos dan testimonio, todos caminan en la verdad, son buena tierra, dan fruto en todo su tiempo. Pero Diótrefes es totalmente otro. Pero ¿sabe qué es lo asustable? Que está en la misma iglesia. Diga conmigo, está en la misma iglesia. Diótrefes está en la misma iglesia. ¿Sabe qué significa Diótrefes? Significa alimentado por Júpiter. Eso significa Diótrefes. Alimentado por Júpiter. Usted recuerda quién era Júpiter, ¿verdad? Y si no lo recuerda, Júpiter era igual que Zeus, un dios griego, la máxima autoridad entre los dioses griegos. Con razón tenía otro estilo de vida, ¿va? ¿Por qué? Si lo estaba alimentando otro espíritu. No lo estaba alimentando Dios, el verdadero Dios. Lo estaba alimentando otro espíritu. Oye, hermano, ¿se puede eso? Bueno, usted recuerda a aquellos dos hermanos, los hermanos, los hijos del trueno, dice la Biblia, eran discípulos del Señor. Pero los hijos del trueno en una ocasión le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y se quemen todos estos? Entonces Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. En ese momento los estaba alimentando otro espíritu, no el Espíritu de Dios. Porque lo que ellos querían hacer era quemar a todos aquellos que no recibían el mensaje de Jesucristo. Y eso no viene de Dios. Aunque Dios hay momentos en que toma decisiones duras, como lo hizo con Corazín y con Capernaum, a los cuales hizo muchos milagros, y como no se arrepintieron, dice la Biblia que el Señor los sentenció a que quedaran desoladas. Y quedaron desoladas. Pero eso lo hace Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. ¿Sí me doy a entender? Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo hace Dios. Es Él el que decide qué hacer con una ciudad. Es Él el que decide qué hacer con un creyente. Es Él el que decide qué hacer con un inconverso. Nosotros no lo podemos meter en el infierno, hermano. Es Dios el que decide qué hacerlo. Es Él el que da la vida, el que quita la vida. No temáis, dijo Jesús, al que puede matar el cuerpo. Temed al que puede matar vuestra alma. ¿Sabe quién es ese? Es Dios. El que decide por causa del pecado. Él toma la decisión dónde va a quedar uno. Aleluya. Pero bueno, sigamos un poquito más con el Demetrio. Cuán diferente era este Demetrio. Mire las cosas que tenía. Estoy en el versículo 9 y 10. Y entre las cosas que tenía es que buscaba siempre ser el primero. Algo al estilo fariseo, ¿ah? Los fariseos siempre querían sobresalir. Siempre querían ser los primeros. Siempre querían ser los visibles. Siempre querían recibir siempre los aplausos. Siempre. ¿Pero por qué? Porque les gustaba ser vistos. Ese era el sentimiento de su corazón. Era ser vistos. Era ser reconocidos. Pero mire qué más. El versículo 9 dice: le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y oiga esta frase, dice: no nos recibe, dice el versículo. ¿Sabe qué encontré en Matthew Henry, en el comentario de Matthew Henry? Esa palabra no nos recibe, ¿sabe qué significa? Dice que el abuso de poder de Demetrio había llegado a tal grado que no nos reconocía como apóstoles.
Eso es lo que quería decir. No nos reconocía como apóstoles. ¿Cuántos creen que Juan era apóstol? Hello, hermano. ¿Usted cree que Juan era apóstol? ¿Usted cree que Pablo era apóstol? Sin embargo, Demetrio miraba a Juan no como un apóstol, lo miraba como un cualquiera. Juan, el que escribió el Apocalipsis, el que le fue revelado el final de todos los tiempos, el que le fue revelado en la isla de Patmos porque estaba sufriendo por la causa del Señor. Juan, el que se cree que subió al cielo para que le mostraran todo el Apocalipsis, porque le dijeron: Juan, sube acá, y lo subieron al cielo. ¿Quién puede dudar del apostolado de Juan, o del apóstol Pablo, o del apóstol Pedro? Sin embargo, Demetrio decía: ese no me importa. Llegó a ser tal discípulo que no reconocía a los ministros. Llegó a ser tal que miraba a los ministros, a los apóstoles, los miraba como cualquiera. Este no es el tipo de discípulo de la verdad que Dios anda buscando. Cuando usted y yo, hermano, cuando usted y yo menospreciamos, eso no le sucedió solo a Juan, le sucedió a Pablo también. De Pablo lo menospreciaban también y decían: en realidad, decía una de las iglesias, dice: en realidad la palabra del apóstol Pablo en realidad es dura y poderosa, aunque su personalidad es menospreciable, decía. Así dice el texto. Es menospreciable. Entonces, fíjese, hermano, que cuando uno está siendo alimentado por otro espíritu, normalmente menosprecia a los ministros, menosprecia a los apóstoles, menosprecia a los pastores, menosprecia a los líderes. ¿Sabe por qué? Porque lo está alimentando otro espíritu, no el Espíritu de Dios. Tengamos cuidado, porque pueden haber discípulos como Gallo, amorosos, serviciales, como Demetrio, de buen testimonio y con frutos, pero entre ellos de repente puede haber diótrefes, alimentados por otro espíritu. Mire qué más, yo voy a terminar porque el tiempo ya se me fue. Dice que en el verso 9, verso 10, dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras. El verso 10 dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. ¿Qué dice, hermano? Parloteando con palabras malignas. Fíjese, hermano, ¿qué decía? No lo sé, hermano. No lo sé. La Biblia no dice exactamente qué decía, ¿va? Pero si le gustaba estar al primero y no lo reconocía el apóstol Juan como apóstol, no lo reconocía, o sea, no lo recibe, ¿qué quiere decir? No lo reconoce. Entonces, ¿qué cosas diría del apóstol? Porque la expresión parlotear, ¿a qué le suena, hermano? Aleluya. Hablar mal. Hablar mal. A saber qué pestes decía Demetrio. Porque dice: parloteando palabras malignas. Eso era lo que hacía. Y a los hermanos hasta los expulsaba. Fíjese, hermano, que en el caso de Diótrefes, él seguramente estaba en un nivel alto, porque tenía la capacidad de expulsar de la iglesia. Quizás usted y yo no tengamos esa capacidad de expulsar a alguien, de decirle: vete de aquí. Pero con nuestros hechos podemos expulsar a alguien, con nuestras acciones.
con nuestras palabras, con nuestras especies malignas, dichas de otro, podemos hacer que la gente se vaya. Podemos expulsarla de la grey. Y todo por estar siendo alimentado de otro espíritu. El único espíritu que debe de alimentar nuestra alma debe de ser Dios. Él es el único. Porque si nos alimenta otro espíritu, con razón el orgullo lo había alcanzado a Diótrefes. El orgullo de querer ser el primero. El orgullo de creerse más alto que un apóstol y no reconocerlo. Lo había alcanzado la maldad que podía parlotear y hablar especies malignas hasta hacer que otros fueran expulsados. Y déjeme mostrarle un último versículo. Parloteaba, expulsaba, y vaya a Mateo capítulo 20, versos 25 y 27, y con esto voy a terminar. Mateo capítulo 20, verso 25 nos recuerda el sentir que había en Cristo Jesús. El sentir que había en Él y el sentir que debe de haber en nosotros. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La vida de Cristo nos enseña el tipo de discípulo que Él quiere que nosotros seamos. Un discípulo servidor, un discípulo que se entrega, un discípulo con buen testimonio, un discípulo con amor, un discípulo que tiene buen testimonio de todos los demás, un discípulo con frutos. Pero en la misma carta, de un solo capítulo, hay dos discípulos de la verdad y hay un discípulo fuera de la verdad. ¿De cuál queremos ser nosotros? ¿De cuál queremos ser? ¿De cuál queremos ser? Yo creo que la respuesta es obvia, pero la respuesta está en el corazón, no en las palabras, sino en el corazón, en la verdadera actitud con que buscamos a Dios y vivimos el Evangelio. Esa es la verdadera forma. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie delante del Señor y le digamos: Señor, yo quiero ser como tierra fructífera. Yo quiero ser como el amado Gallo que da testimonio Juan diciendo de él: un discípulo que camina en la verdad. Cierra tus ojos un momento y tomémonos unos minutos para decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar en la verdad. Levante sus manos al cielo. Si usted quiere venir aquí adelante a decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser un discípulo de verdad. Un discípulo que busca, que camina en tu verdad, Señor. Que Dios pueda decir de nosotros, que Dios pueda decir de nosotros: me gozo porque mis hijos caminan en la verdad. Aleluya, gracias, Señor.